Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. La profecía, las predicciones, los vaticinios, las corazonadas, las intuiciones, parece que van cogiendo cierta forma, ¿eh? Que no es baladí. Que a veces pienso, es que lo que decimos en Sapiens acaba sucediendo. ¿Y por qué o para qué? Para que no nos cojan con el ritmo cambiado. Saludamos, y digo esto porque el tema que hoy nos ocupa es muy importante y muy preocupante también. Saludamos a nuestros analistas de hoy. Tenemos aquí con nosotros a Lluís Rovira. Lluís, bienvenido. Muy buenos días, buen día. Gracias de nuevo por invitarme en un programa más de los tuyos. También tenemos a nuestro amigo también. Hoy no vamos a hablar de ufología, Artur, pero vamos a hablar de otro tipo de ufología, quizás más radical. Bienvenido. Muchas gracias y gracias a Lluís también, porque hoy estoy de ocupa aquí en su mesa. No, que va, todo lo contrario. Lo importante en esta vida es compartir, que es como nos enriquecemos todos. Bueno, caballero, pues empezamos, micro abierto, ¿eh? El tema que nos ocupa. Tenemos una guerra en Europa, un conflicto en el cual ya fuimos informando de que cada vez se convertía más en guerra mundial, porque ya hay soldados de la India, hay soldados norcoreanos también, y bueno, hay todo un combinado en el este de Europa muy complejo que se va a agravar. Pero curiosamente, nos han dejado perplejos las últimas, el último, podríamos decir, decreto ley, ahora que van tanto los decretos ley, el último mandamiento del presidente en funciones aún, Joe Biden, que ha autorizado a Ucrania, fijaos, a 2 meses de dejar prácticamente la presidencia, en la cual entra Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, que curiosamente ha dado autorización a Ucrania, al señor Zelensky, a usar misiles de largo alcance contra Rusia. Esto lo iremos desgranando. Lluís, Artur, ¿qué opinión nos merece algo que no se podía hacer hasta ahora y en las últimas horas se ha autorizado? ¿Qué opináis? Venga, micro abierto. Bien, yo te diría que en estos momentos, si lo analizamos, hay una escalada hacia algo muy grande, que no es algo ya local, deja que utilice esta palabra, entre Ucrania y Rusia, Rusia-Ucrania, sino que va mucho más. Con este mensaje que nos acabamos de conocer todos, de que el señor Biden, presidente de Estados Unidos, autoriza a utilizar los misiles al Zelensky, al presidente ucraniano, esto está provocando una escalada y puede provocar una escalada, unas políticas que le van muy bien a Rusia, porque entonces será autodefensa. Fijaros la vuelta que está dando, que él empieza la guerra atacando a Ucrania y ahora ya se está girando al revés. Es que parece además que el señor Biden lo haga hecho expresamente para afectar el nuevo gobierno que vendrá de Trump. Pero por otro lado, dices, ¿cómo puede ser esto? ¿A qué están jugando? ¿Hacia dónde nos llevan? Pero a los mortales, a los que los ejércitos consideran daños colaterales, que somos todos los ciudadanos del mundo, es así, hemos de pensar y ver que en estos momentos estamos a una escalada tan abierta que está superando la crisis de Cuba, Estados Unidos, está superándola y está llegando al punto de meses antes del lanzamiento de las bombas a Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial.
Ojo con esto. No es que quiera asustar a nadie, no es que quiera, pero simplemente hemos de ser conscientes de la que se nos puede venir encima. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay de unos y de otros? Bueno, yo creo que cada uno puede formarse su opinión y, como tú muy bien dices en el programa, que es un lema, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero es que las conclusiones de estos momentos es que nos llevan a un camino muy, muy peligroso. Artur, así como entrada del programa de hoy aquí en Sapiens, ¿cuál es tu opinión de este mandato que nos ha dejado a todos absolutamente, incluso a estrategas militares, de autorizar el uso de misiles de largo alcance sobre suelo ruso por parte de Ucrania? Bueno, mi análisis, que seguramente será completamente erróneo, es que se nos escapan muchas cosas aquí. Bueno, en primer lugar, tenemos que posicionar en el tiempo cuando se toma esta decisión, y es prácticamente al final ya de el mandato de Biden, ¿no? Es decir, es como un poco la frase, y perdóname la expresión, para lo que me queda en el convento, me cago dentro, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, Ferran, y yo estoy muy de acuerdo con Lluís, y seguramente es muy posible, y en ese se nos escapa alguna cosa, quizá esto sea una estrategia para finalizar la guerra de una vez por todas. ¿Por qué? Pues, ¿por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque ahora Zelensky, además le faltó tiempo a este buen hombre para pulsar el botón y enviar esos misiles a territorio ruso. De hecho, envió 3 prácticamente a las pocas horas del anuncio de esta autorización, de la cual, por cierto, los militares o el ejército norteamericano no se pronunció. Eso deja aún más claro que es una orden presidencial, y en el estado en que está el presidente dudo mucho que la pueda tomar él, ¿no? Porque ya sabemos todos que Biden es una especie de marioneta, ¿no? Claro, entonces, ¿aquí qué sucede? Zelensky ataca Rusia con esos misiles de medio alcance de 300 kilómetros y golpea en varios lugares. Si no me equivoco, Ferran, tú decías pues que ha golpeado en un polvorín. Lo que ha intentado hacer es atacar todos estos depósitos de armas. Bien, ahora Rusia ya tiene la excusa perfecta para masacrar Kiev, para masacrarlos con todas las de la ley, ¿no? Y cuando hablamos con todas las de la ley, pues evidentemente nos definimos en términos de guerra, ¿no? Si tú me atacas, yo me siento legitimado para atacarte a ti. Entonces es muy posible que venga un ataque a gran escala por parte de Rusia en posiciones estratégicas, quizá también hacia la población civil, un ataque de tal magnitud que al final pues Kiev a lo mejor tenga que anunciar su rendición y no sé, ya veremos lo que va a pasar, o quizá una salida pactada, ya veremos. Mira, estoy con esto porque fíjate que este anuncio se hace 3-4 días después de que se reúnan Biden y Trump para hacer un traspase de poderes tranquilo, suave, como casi nunca ha pasado. Esto por un lado. 2, acaban de salir las noticias de que la población ucraniana, con tal de conseguir la paz ya, están dispuestos a renunciar a los territorios ocupados por Rusia. Hablamos del Donbass, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos está llevando a... Y por otro lado, todos estos hechos están llevando a que el señor Putin en Rusia también salve su prestigio con todo lo que ha hecho, el señor Zelensky conseguirá la paz, y entonces los dos quedarán bien. Y a su vez, entonces, habrá una desescalada nuclear otra vez, en la cual se favorecen las dos grandes potencias mundiales. Dejemos a China por otro lado, ¿no? Pero vamos ahí. Por lo tanto, en esta geopolítica que a la mayoría de los mortales se nos escapa, como tú decías muy bien, qué es lo que hay ahí, qué hacen, pero bueno, piensa mal y tal vez acertarás, ¿no? Y como también has dicho muy bien, por lo que me queda en el convento, me cago dentro. Ni más ni menos, ¿no? Pero
los que miramos, los que analizamos y tenemos la suerte de que estamos a una distancia prudencial todavía de Estados Unidos y de Rusia, lo podemos mirar con cierta perspectiva y, por lo tanto, si nos paramos, pensamos y analizamos, podemos sacar unas buenas conclusiones. Ferran, déjame que haga un apunte, porque ayer noche yo estuve hablando largo y tendido con mi amiga, que tú conoces bien, Natalie Guerrero, y ella me decía también, oye Artur, ¿y si esto también es una maniobra? Porque aquí hay un gran despertar, que es ese gigante asiático que es China, con esos BRIC, esa unión de esos países también, que hace muy poquito que ha nacido, y quizá ahora sea el momento de incorporar, y cuidado que esto es fuerte, a Rusia en la OTAN. Es decir, hasta ahora se ha mantenido Rusia totalmente fuera de la OTAN, y quizá con esta maniobra pueda ser la excusa perfecta para que Rusia se una a la OTAN y de alguna forma se convierta en aliado, porque es que de hecho es el aliado natural. O sea, los rusos deberían estar aliados con nosotros, los europeos, porque de hecho gran parte de su territorio, gran parte de Ucrania, está en Europa. Por lo tanto, es un aliado natural, estratégico y evidentemente geográficamente totalmente defendible. Bueno, aparte de esto, la Rusia histórica es Europa. Claro. Después de la Revolución Rusa es cuando se expande hacia Asia. Pero lo que era la URSS, antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después de la Segunda Guerra Mundial hacia la Europa vieja, la Europa interior, ¿no? Pero en sí la Rusia comienza en Ucrania y después es cuando se establece ya Moscú como capital de todo. Por eso históricamente estos enfrentamientos entre Ucrania y lo que decimos Rusia y Bielorrusia. Esto también hay que verlo con cierta perspectiva, ¿no? Pero esta perspectiva de Natalie, tu amiga, da mucho que pensar también. Es lo que decía hace un momento, ¿no? Que desde donde estamos nosotros podemos parar, analizar, ver y crear nuestras propias conclusiones y ver esas variantes que hay, porque las hay. Pero como estás diciendo muy bien, estas alianzas que ahora está haciendo esos BRIC, esa formación de una nueva globalización de China con Sudamérica, con los países africanos, etcétera, etcétera, y los países en nuevo desarrollo, ¿por qué no? Ya sabemos que la antigua Europa está dormida, hace ya unos cuantos años, de que nos pasamos despabilados, llevando la producción de todos los países europeos hacia el continente asiático. Lo mismo de Estados Unidos también, ¿eh? Exactamente igual, están igual. Exactamente igual, un tema económico. Pero ahora está diciendo, oye, si es que además no, ahora ya, si quisiéramos volver a producir, ya no podemos porque todo está en manos de... Oye, esto que acabas de decir es tremendo, porque ¿y si la nueva China de Europa es Ucrania? Cuidado, es que aquí se barajan muchas cosas, ¿eh? Estamos haciendo ciencia ficción, evidentemente. Pero fíjate, en ciencia ficción, cada país europeo tiene un poco de China. Sí. Nos centramos en el análisis, que os estáis alejando un poco, pero que está todo seguro interrelacionado. Recordemos, y esto lo dijimos aquí en Sapiens, ojo que se ha abierto un portal negativo en nuestro continente. Y se dijo mucho antes, se dijo en el octubre del 2021. Se ha abierto un portal negativo y van a pasar cosas. Y fijaos qué correlación. Hemos vivido, recordamos todo, aquella situación de ese bichito, el innombrable, y cae la curva del bichito y automáticamente aquel 24 de febrero del 2022 sale el bichote. Rusia ataca con gran fuerza por el norte de Ucrania, por el este de Ucrania y también por el sur. Y bueno, hay una resistencia ucraniana, esto ya tema militar bélico, ya no entramos aquí, y se frena. Sigue esto. Hay un nuevo presidente de Estados Unidos
en las elecciones. Faltan unos 2 meses aproximadamente, faltan semanas para que coja el mando del país. Todo el mundo que lo conoce sabe cómo es, y el peor enemigo de Estados Unidos no teme Estados Unidos, teme las decisiones de Donald Trump. Porque con Arthur ya analizamos, fijaos, cuando Corea del Norte lanzaba misiles, que caían en el mar de Japón, por aquellas zonas, estaba en mandato Donald Trump y dijo, ¿pero dónde va el Rocketman tirando misilitos? Y de buena fuente sabemos, por un piloto de la RAF, ¿verdad, Arthur?, que lo acabó en un plis-plas. Arthur, recordemos qué pasó y veamos si vamos encontrando ciertas conjeturas que vayan enlazando esto. ¿Qué pasó? Donald Trump aparentemente parece que es un tipo que está medio loco, que toma decisiones en caliente, pero no es así. No es así para nada, ¿no? Evidentemente, aquí cuando hablamos de poder, ahora estamos en el lado opuesto del poder, ¿no? O sea, ahora mando yo y luego mandas tú. O sea, ninguno de los dos poderes es bueno, ¿eh? No defiendo ninguno de los dos. Pero sí que cuando sucedió esto, que al cabo de muy poco tiempo Donald Trump se desplazó a Corea del Norte, en uno de los montes más sagrados que hay en Corea del Norte, donde no hay ningún tipo de actividad sísmica, registra un terremoto de prácticamente fue, si no me equivoco, 6 en la escala de Richter. Entonces, ¿qué sucedió allí? Todos hemos visto la película de Jizhou, donde empieza con la destrucción de una ciudad europea mediante unas barras de tungsteno. Las barras de Dios. Las barras de Dios, correcto. Exactamente. ¿Y eso qué es? Simplemente, si uno, el tungsteno, muy rápidamente, si uno tiene un bolígrafo Bic, coge la punta del bolígrafo, es una pelotita de tungsteno para que ruede la tinta y podamos escribir, y la capacidad de rebote que tiene eso es brutal. O sea, si uno tira la pelotita, verá que va a tener una capacidad de rebote brutal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú construyes una barra de tungsteno, estamos hablando de barras de 20 centímetros de diámetro por 4 metros de largo, si no me equivoco, y la tiras desde el espacio hacia la Tierra, y evidentemente con los medios de cálculo que hay hoy en día es muy sencillo apuntar con una de esas barras a un lugar muy concreto, vas a golpear directamente en el suelo. Esta barra va a tener el efecto peor aún que el de una bomba atómica. Peor aún que el de una bomba atómica. Y hay de muchos tamaños de estas barras, ¿no? Entiendo pues que deben haber barras más disuasivas, que es la que seguramente se usó en esa ocasión en ese monte sagrado, y deben haber barras mucho más destructivas. En el sentido de que, hombre, pues el efecto que pueden tener es muy, muy importante. Claro, aquí también chocamos con una cuestión, que es el Tratado Espacial Internacional, que aquí todo el mundo se lo pasa por el arco del triunfo, por decirlo de alguna manera no ofensiva, ¿no? Porque, de hecho, en la atmósfera terrestre, que son entre esos 20 y 400 kilómetros de distancia que hay entre el planeta Tierra, ahí no debería haber ningún tipo de arma. Pero es un arma, realmente una barra de tungsteno. Pues ahí está la cuestión, ¿no? Y realmente ¿están esas barras de tungsteno ahí arriba? Tampoco no se sabe. Lo que sí que sabemos es que si tú lanzas una barra de tungsteno es prácticamente indetectable, y a la velocidad que baja eso es prácticamente imparable, ¿eh? Y recuerdo las Lazy Dogs que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, que eran, de hecho las barras de tungsteno se basan en esta tecnología, que eran pequeñas bombas, pero eran sencillamente trozos de metal en forma de bomba, y eran capaces de atravesar, pues se tiraban desde unos 20 kilómetros de altura, y eran capaces de atravesar muros de hormigón de 2 metros. Ahora imagínate lo que puede causar una barra de tungsteno con la capacidad de rebote que tiene, lanzada desde 200 kilómetros de altura o 100 kilómetros de altura.
que la verdad yo recuerdo que incluso salió en las noticias que si habían hecho una prueba nuclear sobre tierra firme y que los sismógrafos pues aquel día pegaron unos picos en aquella región de Corea del Norte, concretamente en ese monte sagrado que está muy cerca de China, unos 2.700 metros de altura aproximadamente, el pico máximo, con su lago allí maravilloso. Es patrimonio de la humanidad, pero el monte Paektu pegó una sacudida y no hubo temblor, no hubo volcán, no hubo movimiento de capas de la tierra inferior, sino que pasó eso. Y a partir de aquel día, curiosamente, no se hizo ningún lanzamiento más de misiles. Entonces, volvemos al tema. ¿Creéis que John Biden ha hecho un ardid en el cual se había opuesto hasta el momento? Un ardid que se va a encontrar, un ardid es una argucia, un engaño, una trampa geopolítica para Donald Trump. ¿Qué opináis con esta decisión? Bueno, si entramos en el mundo de la especulación, o no, podríamos ver que los demócratas en Estados Unidos, el Partido Demócrata, lleva entre 4 y 6 años que están de capa caída por sus políticas, porque ha aumentado mucho el paro en Estados Unidos, la destrucción de la economía, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces necesita algo para relanzarse. No lo ha conseguido con sus políticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagamos que nuestra oposición se lo vamos a dejar lo peor posible para que cuando entre le vayan las cosas mal. Y yo creo que están jugando a esto en estos momentos. Por lo tanto, deja que el que va a venir se va a llevar los palos. Porque entonces, si no tiene la capacidad de relanzar la economía, si se entra en una guerra, porque claro, se está provocando, ¿cómo diría yo? A mí me gusta utilizar aquello del lado oscuro, ¿no? Como en la Guerra de las Galaxias. Y estamos en ese punto. Estamos entrando en el lado oscuro en todos los aspectos. No te quepa la menor duda, ¿eh? Vivimos en la era de Kali Yuga. Una cuestión, si hubiese desconozco la ley norteamericana, he mirado a ver si había algo en la Constitución norteamericana o algo que me diera una referencia, no me ha dado tiempo a consultar a un experto en leyes norteamericanas, pero de que esto vaya a una escalada ya de Tercera Guerra Mundial abierta, podría darse la circunstancia de que Donald Trump no llegara a ser presidente realmente y se quedara por las circunstancias Joe Biden. ¿Puede ser esto un ardid que desencadene algo? Decir, ahora verás tú mi última jugada. No sé, planteamos escenarios, evidentemente. Artur. Yo no lo creo. Yo creo que Donald Trump será presidente de Norteamérica sin ningún tipo de problema. Pero todo esto que estamos comentando ahora también, Ferran, viene ligado con dos noticias que han pasado prácticamente desapercibidas y que las comentábamos antes. La primera, fuera de micro, y es que Suecia y Finlandia han repartido miles de cuartillas entre la población para advertir y también reportar lo que tienen que hacer en caso de conflicto bélico, porque tenemos que recordar que Suecia y Finlandia están muy cerca de Rusia. Esto por un lado. Y la segunda noticia que ha pasado prácticamente desapercibida, que la comentábamos ahora con Lluís hace un momentito, es ese corte de ese cable submarino que une las comunicaciones. Hoy en día, ¿cómo funciona todo? ¿Cómo funciona absolutamente todo? Mediante comunicaciones. Si tú cortas las comunicaciones, y Alemania ya ha denunciado que esto evidentemente es un boicot, recordemos también el gaseoducto también, ¿no? Que yo creo que fueron los mismos. Yo tengo el pleno convencimiento de que fue Rusia quien actuó en ambas ocasiones, ¿eh? Rusia es un gran
maestro de los ardides, ¿no? De las trampas, de las mentiras, podríamos decir, de la manipulación. Siempre, como no es una superpotencia como Norteamérica, que tiene los mismos recursos, pues evidentemente usa trampas, ardides, ¿no? Y evidentemente pues la desinformación es una de ellas. Y claro, aquí estamos hablando de que la guerra ya ha comenzado ya hace días, porque ese corte de esas comunicaciones es muy significativa. Y luego, cuando empezamos también el programa, vosotros me pasabais una información que yo desconocía completamente, y es esta, que se está pidiendo a la población en Kiev que se preparen porque va a haber un ataque masivo en las siguientes horas, y esto no es broma. Exactamente, Artur, si me permites. Bueno, y ahora, en el momento que estamos realizando el programa, tenemos la información que tenemos, pero es que en cuestión de minutos aquí va a cambiar todo. Pero, muy bien, Artur, de recordarlo, y es que lo hablábamos fuera de micro antes de empezar, de que Estados Unidos y España ya han pedido a sus representantes diplomáticos y personal adjunto de que abandonen, que se vayan, que dejen las embajadas y se vayan de Kiev. Porque hay un riesgo importante, y cuando dicen importante, supongo que es la palabra más suave que puedes encontrar, de un ataque importante sobre la capital ucraniana. Y esto enlaza un poco, recordad, de que desde el momento que Joe Biden dio la orden de que se podía atacar suelo ruso con misiles de largo alcance, dicen 300 kilómetros, pero bueno, esto ya sabemos que, no es así. Ha cambiado, ha sacado un decreto en el cual, en caso de agresión, muy resumido, sobre suelo ruso, podemos utilizar el potencial que tengamos, incluido el potencial nuclear. Señoras y señores, esto que estamos viviendo, y a lo mejor hoy podemos estar haciendo unas patatas bravas tranquilamente con los amigos, las amigas o con la familia. Al acabar el plato de las bravas, podemos vivir una era muy brava. Muy brava. No, Sí, Luis. Fijaros que al principio del programa daba yo mi análisis de la situación, en la que decía que en estos momentos están en un punto como en la Segunda Guerra Mundial, antes de que se tirasen las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. También se vivieron 2-3 años antes entre Alemania y los aliados. No iba a decir Estados Unidos, pero no, y los aliados, sobre el conseguir la bomba atómica, ¿no? El agua pesada, que se llamaba, que era el gran secreto. Entonces, a partir de aquí, es que en estos momentos estamos igual, estamos ahí, y por lo tanto, unos están a punto, los otros también. Ellos siempre tienen la excusa de que es una medida disuasoria para que uno no la tire y para el otro tampoco, pero, vamos a ver si todos tienen los dedos bien cerrados o no. Con Luis la semana pasada hicimos un programa sobre la supervivencia. Un programa, no, hace más días, unos 15 días, sobre supervivencia en casos de situaciones límite. Y es que voy a coger el ejemplo. Si todo el mundo de la ribera, nos vamos a esas maravillosas tierras valencianas, que vivía cerca de la ribera, del Puello, sabían cómo estaba, la dejadez, el riesgo de una presa que puede pasar un día cualquier cosa y no hay una canalización para nada bien hecha, bien estructurada y bien estudiada. Pero bueno, si todo el mundo sabía esto, pero no se advirtió, ojo, población, si un día se rompe la presa o hay otra dana, las antiguas gotas frías que han vivido más de una vez, hay que tomar medidas. Si esto lo hemos vivido hace, como quien dice, pocos días, ¿por qué no se ahora avisa a la población, como ha hecho, y muy bien decía Artur, Suecia y Finlandia, que ha emitido este lunes, señores y señores, millones de panfletos, es decir, de información para sus ciudadanos y conciudadanos, instándoles a prepararse para una posible guerra, mientras que Finlandia lanzó ya un sitio web que recopila consejos útiles de supervivencia en caso de conflicto. Y, si me permitís, digo lo que dice el folleto
que repito, se ha emitido millones de panfletos para que no se diga que no lo tenía nadie. Si llega la crisis o la guerra, fue distribuido desde el lunes por la Agencia Sueca de Contingencias Civiles, el cual reúne consejos sobre cómo prepararse para emergencias como guerras, desastres naturales o ciberataques. Y dice así: la situación de seguridad es grave y todos necesitamos fortalecer nuestra resiliencia para enfrentar diversas crisis y, en última instancia, la guerra. Y esto no lo ha dicho el barbero del barrio, no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el director de la agencia, Mikael Frischel, en un comunicado desde Suecia. Oiga, quizás que tendríamos que hacer algo nosotros también, alguna cosa para prepararnos, ¿o no? Bueno, recordemos una cosa, que tanto Suecia como Finlandia, ya desde después de la Segunda Guerra Mundial, los bajos de los edificios ya tienen refugios, porque en su momento, ya sobre todo cuando la Guerra Fría, y sobre todo siempre ha tenido con Rusia ese punto de que si son míos los territorios, si son tuyos, de dónde estamos, hacia dónde vamos, entonces están preparados ya para esa resistencia y estar ya en cualquier edificio al momento que suena el alarma, todo el mundo baja, de allí hay comida, hay camas, hay grupos generadores para sobrevivir X determinado tiempo, ¿no? Lo tienen ya preparado y mantenido constantemente, y que eso es muy importante. Y si ahora hace esto, es que también se están temiendo, o como mínimo son prudentes, y se avanzan a que esto es lo importante de los gobernantes que tenemos, que tengan la capacidad de prevenir, de avanzarse a. Y yo prefiero avanzarme a y que después me ataquen. Es que nos has hecho hacer esto y después no ha pasado nada. Pues sí, pero por si acaso salvábamos vidas. Esa es una de las finalidades, creo yo, de nuestros representantes. Los hemos puesto ahí para que nos hagan la vida más confortable, para que nos conserven la vida. Lo digo ya en casos extremos, ¿eh? ¿Recordáis cuando algo estaba pasando con el innombrable, que dijimos, oiga, si las cadenas de logística se cortan, tendremos agua, tendremos comida, tendremos medicamentos, tendremos lo básico, tendremos luz, tendremos elementos para sobrevivir? Yo recuerdo que me decían, esto tú has leído mucho que he hecho menciones, ¿verdad? Aquel manual de supervivencia de los pequeños castores, ¿os acordáis? Oiga, a los pocos meses o semanas estábamos en casa pintando cuadros algunos, ¿me entendéis, no? Entonces, claro, el conflicto en cifras oficiales / extraoficiales ya lleva 1000 días. Ruso-ucraniano, ucraniano-ruso. Hay más de 1 millón de muertos por parte de Ucrania, y entre muertos y heridos 600.000 rusos. Oiga, esto ha sido en una guerra convencional, más o menos, hasta ahora, de las que conocemos, versus tipo Segunda Guerra Mundial. Con armas nucleares, aunque sean de pocos megatones, oye, una te fulmina una ciudad, pero ojo con la onda expansiva, ojo con la radioactividad, los isótopos radioactivos. Esto tampoco ha trascendido mucho, pero estos países como Finlandia, en todas las casas, en todas las familias, tienen algo que hablamos con Arthur ya hace un montón de tiempo atrás. Oye, ¿y si tenemos unas pastillitas de yodo, por si acaso? Sí, lo que pasa es que el yodo que se puede comprar en la farmacia te tendrías que tomar, me parece, lo calculé en una ocasión, 1000 pastillas. O sea, la cantidad que lleva es muy pequeña, ¿no? El yodo como alimento como complemento alimenticio es unas dosis muy muy bajas, ¿no? Cuando hablamos de ataque nuclear son unas pastillas que no se pueden encontrar en el mercado y son complicadísimas de encontrar, ¿no? Pero sí que la situación es muy preocupante. Ahora mismo estamos en un mundo extremadamente convulso, inestable, y una de las cosas, porque también hay otra arma hoy en día
que es el exceso de información. Hoy en día prácticamente la inmediatez de la información es un hecho. No es que vayas a tener que ir a comprar un diario. ¿Información o desinformación? Ahí está. Entonces, pues, Suecia y Finlandia están advirtiendo, sobre todo, y yo es una cosa que miro y observo en muchas ocasiones, antes de reenviar un WhatsApp, antes de reenviar un Telegram, antes de reenviar un enlace, tómate un tiempo y verifica si lo que estás difundiendo es verídico o no es verídico. Porque muchas veces contribuimos, sin hacerlo de una forma de mala fe, a difundir falsa información o a difundir información que está manipulada y transgiversada. Sí, y sobre todo, perdona, todas esas noticias que nos sobresaltan, y lo digo así muy suave, siempre, es muy curioso, no digo que sean fake news, pero sí son tendenciosas, hacia un lado o hacia otro. Nunca son neutrales, nunca son informativas y cada uno saque su propia conclusión, ¿no? No, jamás. Siempre son tendenciosas, hacia un lado, hacia otro o hacia vete a saber qué intereses, por desgracia. Por lo tanto, como estás diciendo, y muy bien dicho, hemos de tomarnos un tiempo, mirarlo, pensarlo. Ya no digo analizarlo, pensarlo y decir, uy, esto no lo paso. Yo hace mucho tiempo que lo practico esto. Cuando amigos, grupos me envían noticias, porque claro, si nos relacionamos con personas, yo digo que en el mundo hay gente y hay personas, con opinión propia, pero también a veces tienen tendencia, y todo es muy noble, hacia un lado o hacia otro, hacia una opinión o hacia otra, pero te envían. Que está muy bien porque si estás informado, ves hacia dónde van las cosas, cómo se piensa aquí, cómo se piensa allá, cómo se piensa en el otro lado, pero tú eliges. Pero yo siempre lo analizo, lo miro y digo, pues mira, se lo paso a mi familia, se lo paso a mis amigos o simplemente ahí se queda muerto. Esto es muy importante que lo hagamos. Y los que hemos estado en temas de información, yo que estudié ciencias políticas y de comunicación, hay que tenerlo muy claro, pero yo creo que es el mejor consejo que se puede dar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Analiza antes de, párate, piensa y di, ¿lo hago o no lo hago? Eso es tan importante, para y piensa. Y más en estos momentos convulsos. Pero hay un nivel de manipulación que es muy preocupante. Y voy a explicar el porqué. Hace muy poquito se le ha cerrado el canal a un comunicador español. Iker Jiménez, ¿no? Sí, a Iker Jiménez. ¿Y por qué se ha cerrado el canal? Pues exactamente yo el motivo no lo sé. Por incumplimiento de las normas de la plataforma, eso seguro, ¿no? Pero fíjate que él hizo un programa un domingo y él mismo contribuyó a difundir lo que era una noticia falsa, un bulo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero no solo él, sino otras cadenas de televisión como las que sean, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque se tenían unas informaciones al principio que se hizo el efecto bola de nieve, ¿vale? Y eso corrió como la pólvora, ¿vale? Entonces, él mismo incurrió en esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que hoy en día aún todos sus seguidores incondicionales dicen que él no difundió jamás ninguna noticia falsa, ningún bulo. O sea, el nivel de manipulación al cual la gente está sometida por, evidentemente, no hacer una cosa tan fácil como comprobar si es verdad o es mentira lo que te están diciendo, que hoy en día es relativamente fácil. Pero y además yo estuve allí y en el parking de Bonaire no había nadie, o sea, no había nadie, yo estuve allí, entonces sí que es verdad que hubieron situaciones muy tensas con 4, 5, 10 personas en el parking de Bonaire, que eran la mayor parte de ellos empleados o gente que estaba trabajando en la zona, pero no había los miles que se decía. Entonces, claro, eso es crear una alarma y una situación pues que no aporta absolutamente nada, ¿no? Pero cayó Iker como cayeron todos los medios de comunicación. Sí, pero hay una máxima que en periodismo, que en política, que en comunicación hay, es que cualquier noticia que te llegue tienes que comprobarla, corroborarla. Y me imagino que llevado él propiamente por el querer ser puntero, en catalán dicen capdavanter, estar arriba todo, en la cresta de la ola,
en la comunicación, en el envío, pasó esto, porque era muy sensacionalista. Pasó esto, Lluís, y otras cosas No, que seguro. también nos enteramos que, pues evidentemente, desde este programa, pues también se manipula a la gente, ¿no? Porque, Total. bueno, los han pillado con dos cosas, ¿no? Los famosos pantalones manchados de barro, la noticia esta, y esto es lo que sabemos. O sea, Esto es lo lo que que se no sabe, sabemos exactamente. seguramente es otro océano, Por ¿no? lo tanto, aquí tenemos dos cosas. Una, el no comprobar la noticia de dónde viene, el origen, y si es cierta o no es cierta. Y dos, si la provoco. Porque esto sabemos que en periodismo también pasa. Yo no También creo, pasa. no creo que la provocara, Bueno, pero quizás o se fue un aprovechó de- exceso, ahí está. Quizás fue ese punto de prime time y dijo, venga, ahora vamos a ir con todo absolutamente y vamos a darle un punto de sensacionalismo a esto. Esto puede pasar en me puede pasar a mí, nos pueden meter un gol a todo el mundo, ¿no? Pero que le pase a un periodista con el equipo que tiene este hombre detrás, yo, disculparme, pero es inadmisible. Y lo que es inadmisible es que hoy en día, Lluís, la gente, yo qué sé, o está aborregada o no lo entiendo, se trague absolutamente todo porque es palabra de este señor. Entonces, esto a mí me parece algo completamente alucinante. Bueno, es que Tan alucinante, permíteme, Luis, es que quiero que nos centremos en la estrategia de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar. Si no sucede nada, oye, pues bienvenido, pero si pasa, no quiero que no se diga que no se comentó aquí. Como siempre hemos hecho, como cuando 2 años antes hablamos de la primavera árabe, ojo, paralelo 33, ojo en el paralelo 40, ojo en el paralelo 50, ojo otra vez, porque hay algo que se mueve. Sí. Simplemente a colación, Sí. lo que hemos comentado ahora, de que si estalla un conflicto bélico, antes de reenviar según qué vídeo, según qué información, que no caigamos en lo mismo que cayó este periodista, en difundir cosas que no están contrastadas, simplemente. no. Pero si además esto pasa, hay personas, ciudadanos normales, que juegan también a ser, entre comillas, pues divulgadores, vamos a decirlo así. Y yo siempre digo, por favor, si me envías algo, escríbemelo de tu puño. No me reenvíes noticias de aquí y allá porque al final necesitaremos tantas horas para trabajar, tantas horas para dormir, tantas horas para nuestras cosas y tantas horas para leer, escuchar el bombardeo que hay. Pero siempre hay que saber seleccionar, ¿no? Como todo, ¿no? Decir, oiga, en este baile, ¿con quién voy a bailar mejor? Y quiero centrarme en este folleto que ha dado para la población sueca, Suecia, valga la redundancia, que me llama mucho la atención la portada. Si la podéis mirar en el vuestro móvil, yo la tengo aquí guardada en la pantalla, me llama la atención cosas, ¿no? Primero, el color amarillo, ¿no? Dicen, oiga, es que está muy estudiado esto, ¿eh? Este color amarillo, esto ya tiene un significado. Fijaos que en la portada sale una mujer en primera instancia vestida militar, una mujer. Le da protagonismo a la mujer como fuerza armada. Después sí que hay un soldado más chiquitín a la derecha. Vemos que se utilizan los 3 conceptos, que es tierra, mar y aire, en un conflicto bélico. Después se ven unos niños tranquilos intentando pues, jugar, estar en modo tranquilo, pero unos nubarrones, unos extraños nubarrones. Es que yo creo que hay mucho mensaje ahí detrás, ¿eh? Esto da... Eso se ve un caza también. Exacto, un caza, hay una lancha, no sé si llega a ser un destructor o un tipo, pero que se ve tierra, mar y aire. Lo que me extraña que no salga algo que diga la guerra cibernética. También, ¿no? Me ha extrañado, se lo han dejado o a lo mejor no han querido ponerlo, porque cuando hay una guerra lo primero que te dice, ojo con las comunicaciones, silencio, no hables de esto, si trabajas aquí no digas aquello, ¿no? Pero, oiga, que esto está en todas las casas de los suecos. No sé, un tanto extraño, y que las embajadas, como comentábamos, de Estados Unidos y España digan a su personal, salid de aquí ya. Imaginaos a altas instancias la información que se tiene. Y después salía el rotativo, si no recuerdo, el rotativo informativo de Times, que dice
que Ucrania tiene más de 50 misiles ATACMS, de los cuales ya ha sido dar la orden, ya lanzaron unos cuantos. Claro, esto es un combate en un ring muy delicado. Lo que me sabe mal también, que tampoco hace tantas décadas, rusos y ucranianos lucharon juntos, buena parte de la población, para expulsar pues a los alemanes de la operación Barbarroja, ¿no? Digo, oiga, qué rápido se olvida. Es que son primos hermanos. Han estado juntos. La nación de la Gran Rusia sale desde Ucrania, no de Rusia. Se crea en Ucrania. La cultura es la ucraniana, que es la intelectual, la culta, y pasó hacia Moscú. Por lo tanto, y después de la Segunda Guerra Mundial, las anexiones de la península, de Crimea, del Donbass. ¿Por qué? Porque a Rusia, cuando se disuelve todo lo que era la URSS, necesita un puerto en la parte alta del Mediterráneo, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya entra la geopolítica. Exacto. Yo lo que no entiendo, Lluís, son esas ínfulas de grandeza de volver a recuperar aquello que es irrecuperable, la Unión Soviética, porque yo creo que al final es el sueño que tiene este señor, ¿no? Es el imperialismo que le queda de la antigua Rusia, de la antigua URSS. Pero hay que reconocer que Putin ha puesto orden en Rusia, eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer que desde que Putin es presidente, como lo es, evidentemente, empezó a desmadrarse Rusia. Exacto. Con las mafias, con los exmilitares, etcétera, etcétera, ¿no? Este hombre ha hecho un trabajo excepcional. Ha hecho limpieza interior. Claro. Pero tiene esa parte, pues que... Es el lado oscuro, déjalo así. Ahí está. Y una cuestión, claro, hacía tiempo que no se hablaba de Bielorrusia, pero Bielorrusia tiene concentradas en la frontera con Ucrania un importante contingente de tropas, ¿no? Y sabemos que hay pues un acuerdo entre Bielorrusia y Rusia. ¿Qué opináis al respecto? Bielorrusia yo creo que tiene una política muy coherente y que yo le llamo el encanto de la discreción. Está ahí, está preparada, está armada y está en un lado. Que las cosas van hacia este punto, pues bueno, ahí estoy. Que van hacia el otro, pues bueno, también estoy. Y eso, ya te digo, por parte de Bielorrusia y de sus mandatarios, hay que sacarse el sombrero y decir, ostras, qué bien lo están haciendo. No te digo que me guste o no me guste, pero para los bielorrusos seguramente sí lo están haciendo bien, porque son como neutrales, pero están armados, están preparados. Están más cerca, creo yo, de Putin que no de... Por descontado. Porque evidentemente el presidente bielorruso es un presidente completamente puesto y aceptado por el dirigente ruso, creo yo, que al final, ¿dónde viene todo el jaleo? Cuando Zelensky, que es un presidente escogido por el pueblo, ¿no? Pues toma el poder, escogido por el pueblo también entrecomillado, ¿no? Porque aquí también hay mucho bacalao que cortar, ¿no? Pero que, ostras, que sí, cuando ya Putin pierde ese control sobre la presidencia de Ucrania, ahí empiezan todos los jaleos. Y tenemos que recordar, que esto no se recuerda, que es que Putin dice, es que la OTAN me está encerclando, ¿no? Como dice, me está envolviendo. Eso es mentira. O sea, desde 2004 este hombre lleva rearmando el Ártico. O sea, Putin lleva rearmando bases militares alemanas abandonadas a la Segunda Guerra Mundial, llevan transitando submarinos nucleares, patrullando por toda la zona en un territorio que evidentemente pues ni es suyo, desde el 2014-2015. O sea, todos sabemos que hay un cambio climático, que hay un cambio de ciclo, que evidentemente esa zona es mucho más transitable, comercialmente va a ser uno de los puntos fuertes y estratégicos de toda esta zona, y evidentemente lo que quiere Putin pues es hacerse con el control de todo esto. Es un adelantado en esta situación, pero que bien le ha ido toda la guerra por la posesión del Donbass, por la posesión de Crimea, como distracción mientras se ha ido posicionando, ya está, y ahí está todo calmado, pero influyente, y que todo el comercio pasará por sus manos. Y una cuestión, es que aquí nos daría para hablar 5 horas, aquí ya se sospechó algo con ese corte de cables del Báltico, que Alemania
y sobre todo también Finlandia se pusieron las manos en la cabeza. Pero por otro lado, si os fijáis el tipo de armamento por parte de Rusia hasta el momento utilizado, no es armamento de altísima tecnología, ¿eh? Yo creo que, ¿sabes aquello que primero gastamos esto y después yo me guardo y tengo tiempo y capacidad para utilizar cuerpos de élite, armamento muy sofisticado? Cuidado, Ferran, que Rusia está tirando mucho de armamento turco. Turquía fabrica unos drones que, cuidadito. Y el desgaste que está teniendo Rusia respecto a sus almacenes de armamento es muy importante, ¿eh? Yo he escuchado en diversos medios especializados en la materia militar que a mediados de febrero, a mediados de marzo, Rusia va a tener problemas para continuar con este ritmo. Sí, pero Rusia está jugando con Irán, está jugando con Turquía, con China, que lo están proveyendo. Además, Corea del Norte hasta les están enviando militares. También está, y seguro que tiene sus reservas con lo más moderno. Eso estoy de acuerdo con vosotros, totalmente. Pero es que es una gran partida de ajedrez. Y los grandes maestros rusos han sido los mejores. Hombre, eso. Y una cuestión, hasta ahora no se habían utilizado, pero Biden también ha autorizado, curiosamente, el uso de las minas antipersona que Ucrania no podía utilizar. Y claro, en las guerras de trincheras de avance y retroceso, esto es muy, muy significativo. A mí, Ferran, lo que me parece completamente alucinante es que yo, norteamericano, te autorizo a ti, ucraniano, a que puedas hacer esto. Esto denosta ya el nivel de manipulación global que existe por parte de los norteamericanos, evidentemente, pero ya también China también está posicionándose en el tablero y Rusia también. O sea, el nivel de manipulación por parte de estos grandes países es tan bestia que dictaminan lo que pueden hacer o no los otros países que son soberanos. Pero fíjate que hace un momento hablábamos de Rusia como imperialismo. Claro. China está ahí también. También. Y Estados Unidos, cómo no, es el number one, como dicen ellos, ¿no? Vamos. Pues, señores, esta advertencia, que además ha sido confirmada, o sea, está confirmada por Kiev, sus servicios de inteligencia tendrán sus fuentes, que sí, que ha revelado que Rusia tiene misiles balísticos y de crucero, son dos cosas diferentes, pero la resultante es la misma, preparados para ser lanzados a gran escala, es decir, en un gran ataque contra Ucrania. Por eso rápidamente están marchando de estas embajadas y otras que vendrán. Veremos cómo reacciona Europa sobre esto. Y una pregunta para el ciudadano que aparentemente estamos lejos de allí. ¿Esto qué va? ¿Cómo puede repercutir? Ya no hablemos si petan estos pepinos, pero ¿va a haber escalada el precio del petróleo? ¿Va a afectar a la inflación? ¿Qué va a pasar? Te adelanto, sí, totalmente. De entrada volverá a subir de una forma exagerada el precio del barril del petróleo, el barril Brent, ¿no? Volveremos a tener una escalada en la subida de los alimentos. Digo volveremos, porque recordemos lo que pasó con todo el trigo de Ucrania, pero es que van a venir más. Y van a haber grandes restricciones otra vez. Y protejámonos con lo que hemos dicho, y no quiero ser catastrofista, con esa nube tóxica que puede estar, depende de donde vaya el viento, hacia un lado o hacia otro. No, se dicen estos rumores, a lo mejor es un bulo, pero que ahora el lugar más seguro para estar seguro en Ucrania es cerca de una central nuclear, porque si la bombardeas, ya sabes lo que pasa, y afectaría a toda la región. No, lo siguiente, una cuestión, última noticia, el Ministerio de Defensa de Rusia informa haber atacado en las últimas 24 horas, confirmando varios ataques a aeródromos de las Fuerzas Armadas de Ucrania e instalaciones energéticas utilizadas para alimentar la producción en las fábricas de la industria militar del país. O sea, esto va a más. Artur, Luis, podríamos seguir analizando mucho más, en formato ya casi de titular, un resumen. Luis, Artur, sí. Un resumen muy rápido, simplemente una pequeña opinión sería, como decía un muy famoso, el Chiquito de la Calzada,
Cuidadín. Yo, para concluir muy rápidamente, simplemente decir que todo lo que hemos dicho aquí es nuestra opinión y no tiene por qué suceder tal y como hemos dicho, y evidentemente pues hemos hecho pues un poquito de elucubración, de ciencia ficción, y quedaremos evidentemente muy al tanto de ver lo que sucede realmente. Caballeros, Artur, como siempre, Artur Oms, Luis Rovira, los dos, muchísimas gracias por este análisis de este geopolítico / militar momento que nos toca vivir, y veremos hacia dónde va su derivada, si es que llega a tener derivada y no acaba siendo el taco integral. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Y amigos y amigas, decía François de la Rochefoucauld que la esperanza y el temor son inseparables y no hay temor sin esperanza ni esperanza sin temor. Con esto y lo aquí profundamente analizado, que cada uno saque sus propias